Mortalidad COVID durante 2021 en Europa. Los datos están extraídos de Our World in Data en la dirección que pongo aquí y que compartiré abajo. La motivación es observar la variación de mortalidad antes y después del inicio de la intervención farmacéutica en los países europeos. Distinguimos dos casos usando como criterio de selección el pico, el periodo marzo-abril de 2020. Hay un primer caso en el que el pico de mortalidad en esa época es inferior a 5 por millón de habitantes, la mortalidad proporcional. Y en el caso 2, el pico de mortalidad está por encima de ese 5 por millón, la mortalidad proporcional a la población. Y añadimos Estados Unidos como adyuvante. Caso 1, mortalidad relativa menor que 5 por millón. Aquí tenemos la evolución de la mortalidad para estos países, que son los que tienen este pico de mortalidad aquí de marzo a abril por debajo de 5 por millón, como habíamos comentado. Y bueno, aquí hay una aparente sincronización que luego pues es evidente que no ocurrió o que no se extendió a lo largo de esta pandemia. Este es el comienzo de la vacunación en diversos países y cómo ha ido evolucionando en magnitud. Estos serían los países europeos con esta característica. Entonces, ¿qué es lo que vamos a calcular? Bueno, pues primeramente tomamos el valor de la mortalidad acumulada antes de comenzar la intervención farmacéutica. O sea que para cada país vamos a observar cuándo ha comenzado esa intervención farmacéutica. Anotamos el valor final, que en este caso es el 29 de noviembre del 2021, que es cuando tomé los datos, y calculamos cuántos muertos ha habido durante la intervención farmacéutica, simplemente restando a este valor de final el valor de antes. Y obtenemos un porcentaje de incremento de esta manera, durante menos antes, dividido por antes, multiplicado por 100. Esto nos dará cuánto ha crecido la mortalidad durante la intervención farmacéutica relativo a las muertes antes. Por lo tanto, esto nos da una valoración del impacto de la intervención farmacéutica en la mortalidad. Esto sería pues por todos estos países sus curvas de mortalidad y los valores que tenían en la fecha que he indicado. Rusia 268, Ucrania 90.000, etc. Polonia 83.000, etc. No están estrictamente ordenados. Y este sería como en el Our World in Data detecto dónde comienza la intervención farmacéutica en cada país. Por ejemplo, para Rusia comenzó pues, a primeros de diciembre del año 2020. Entonces hacemos los cálculos y para estos países nos quedan estas ganancias de mortalidad en el año 2021. Entonces, sorprendentemente, nos encontramos con que en Alemania tenemos prácticamente el doble de muertos durante el año 2021, digamos, muertos COVID, relativo a lo que había en el año 2020. Okay. Nos encontramos también pues, que Rusia pues, es como 4 veces más, o una brutalidad, ¿no? Bien, esto sería gráficamente para ver cómo son estos crecimientos de mortalidad. Pues nos encontramos Hungría también, Grecia, países que han crecido la mortalidad, Latvia, etcétera, relativamente. Con el caso especial pues, de Estonia, el caso de Rusia, el caso de Eslovaquia, Portugal también ha crecido, Rumanía y, como decía antes, Alemania pues también ha crecido la mortalidad durante la intervención farmacéutica. Caso 2, mortalidad relativa en el periodo marzo-abril del 2020 superior a 5 por millón. Este es el aspecto que tienen las curvas de mortalidad. Se ve que bueno, pues realmente aquí aparentemente ocurrió un perfecto desastre, una perfecta catástrofe de mortalidad, ¿no? Que luego pues, en muchos casos no ha sido superada. Y
cuando hacemos los cálculos, igual que antes, nos encontramos con estos valores de ganancia, ¿sí? Hay bastantes negativos. Irlanda, de todas maneras, tiene una ganancia positiva. Y United Kingdom también, o sea, el Reino Unido también tiene ganancia de mortalidad y Estados Unidos pues también. Entonces, ¿qué ocurre? Esto sería la representación visual, ¿no? Tenemos unos pocos países con ganancia positiva y muchos, pues, que en principio pues, tienen ganancia negativa. O sea que la intervención farmacéutica ha reducido la mortalidad. Pero hay que tener en cuenta que durante ese pico de marzo-abril del 2020 ocurrieron cosas singulares, ¿no? En España, por ejemplo, el 50% de los muertos COVID fue en residencias en esa época y esa situación fue absolutamente caótica. De forma, incluso pues, se han publicado artículos pidiendo que se revise esa situación para ver qué es lo que ocurrió desde un punto de vista de atención humana, de derechos humanos, etc. O sea que yo considero que esa primera ola, pues, digamos, es anómala, ¿no? En Francia, por ejemplo, los pacientes, o sea, los ancianos que estaban en residencias de ancianos con síntomas recibían dosis de ribotril por orden ministerial, ¿sí? Y esto ha sido también fuerte polémica en Francia, porque básicamente equivalía a una eutanasia. Y en Estados Unidos pues, y otros países, como refleja este artículo en Environmental Research, también se produjo una situación parecida, ¿no? en la primera ola, de muchos muertos en residencias de ancianos en condiciones pues, incontroladas e incontrolables. Entonces, lo que he hecho es aplicar primeramente una corrección a la primera parte de la mortalidad, multiplicándola por 0,8, considerando que ese 0,2 serían falsas o posiblemente dudosas caracterizaciones de la muerte, dudosos diagnósticos COVID. Y de esta forma encontramos con que bastantes países, con esta pequeña corrección, pasan a tener ganancia positiva, como por ejemplo Francia, Italia, España, de mortalidad. Esta corrección pues es un poco, quizás, puede ser discutible. Entonces, lo siguiente que he considerado es, como corrección alternativa, considerar meses, un intervalo de meses simétrico antes y después del comienzo de la vacunación. Y aquí ya he considerado digamos que el comienzo de la vacunación fue el mismo para todos, 1 de enero, y tomó pues el 1 de mayo hasta el 1 de septiembre para hacer estos cálculos. Entonces el final ahora es el 1 de septiembre y el comienzo es el 1 de mayo. Y los muertos son los que hay entre el 1 de mayo y el 1 de enero del 2021, perdón, ¿sí? Y con esta corrección lo que tenemos es que, pues los números cambian. Suiza es el único que permanece, digamos, en ganancia negativa, o sea que es el único en el cual la intervención farmacéutica ha reducido efectivamente la mortalidad. Digamos, sí, en una lectura simplificada de las cosas. Mientras que pues, en otros países, Reino Unido, Irlanda, pues ha crecido la ganancia positiva, Francia también es un 86%, Italia un 81%, España un 121% de crecimiento. Y gráficamente pues tendríamos esto sería, ¿no? Suiza, que destaca. Y ¿cuáles son las conclusiones de esto? Pues no sé, yo creo que los decisores deberían de, digamos, atender a estos números de alguna manera, o por lo menos conocerlos, digo yo, ¿no? Y conclusiones pues yo no puedo decir, es como decían en el 1, 2, 3, pues hasta aquí puedo leer.